sobre migraciones a AWS. Mi nombre es Memo Dorin y voy a estar acompañándolos el día de hoy. Soy parte del equipo de relación con desarrolladores de AWS para Latinoamérica y en esta primera sesión de 4 vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos y los principios de las migraciones para AWS, pero tendremos 3 videos más donde estaremos tocando todos estos conceptos más a fondo. Ahora, ¿qué significa una migración a la nube de AWS? ¿A qué nos referimos por migrar a AWS? Y lo que nos referimos con este concepto de migración es mover cualquier carga de trabajo de un ambiente que esté on-premises o en un co-location o alguna otra nube para AWS hacia AWS. También parte de lo que significa migrarse a AWS es que si no estamos operando el día de hoy en una nube de algún proveedor, también prepararnos para adoptar la nube, para tener esta adopción de nube y vamos a hablar un poco más de estos conceptos en un segundo. ¿Cuál es la principal complejidad de una migración? Y la respuesta es que va a depender de qué es lo que estamos intentando migrar. La migración puede ser muy sencilla, puede ser un solo workload que está autocontenido, que no tiene integraciones externas y entonces pues realmente tendremos una migración bastante sencilla. Pero también podemos ir incrementando la complejidad si es que estamos migrando un conjunto de aplicaciones o estamos haciendo una migración en masa de uno o más data centers. Como pueden ver en estos 3 escenarios empezamos desde el más sencillo y acabamos en uno bastante complejo si es que tenemos ese nivel de infraestructura, pero lo importante aquí es entender que sin importar qué tan pequeños o qué tan grandes son nuestros workloads o qué tan grande es nuestra compañía, podemos migrar a AWS y tenemos diferentes caminos para hacerlo. Los principales motivadores para una migración son los siguientes y van a variar desde temas muy técnicos hasta conceptos completamente orientados a negocios. Entonces el primero es la agilidad. Cuando nos migramos a la nube y sobre todo una nube tan completa como la de AWS que tiene tantas capacidades y integraciones entre los diferentes servicios, vamos a tener una agilidad que nos va a permitir realmente enfocarnos a lo que nos atañe, a lo que nos importa, que es crear nuevas funcionalidades para nuestros usuarios y no tener que enfocarnos en estar manejando nuestras infraestructuras directamente, sino poder usar una infraestructura administrada en la nube. Un poco la analogía que me gusta usar aquí es como la compañía de luz. Cuando llegamos a casa y encendemos la luz o consumimos energía, pues en el momento en el que movemos el switch se encienden las luces, empezamos a tener este flujo de energía, pero no tenemos que entender exactamente cómo se está generando la luz, ni tenemos que tener comprado nuestra propia planta eléctrica, ni mucho menos. Otro de los motivadores comunes es la innovación. Entonces poder crear nuevas funcionalidades, nuevos productos, nuevos servicios para nuestros clientes y al tener acceso a infraestructura que podemos escalar tan rápido como la necesitemos, tanto hacia arriba como hacia abajo. El concepto principal de la agilidad y la innovación también es que podemos únicamente pagar por lo que estamos utilizando. Entonces no tener que sobreprovisionar algo o tener demasiados servidores en caso de que vayamos a tener un pico como puede ser un hot sale o la época navideña. O la época que sea la más cargada para sus diferentes negocios. Uno más es reducción de costos. Al tener solo que pagar lo que estamos utilizando o a tener la flexibilidad de solo pagar por lo que estamos utilizando, podemos acceder a tener costos más bajos. En algunos casos un motivador también más orientado hacia los negocios es cambios de contratos. Está quizá finalizando nuestro contrato con un proveedor de data centers o en un colocation, entonces tenemos esta motivación para movernos hacia una nube. A lo mejor estamos migrando nuestra empresa de un lugar físico a otro donde se tenía el data center también y en el nuevo espacio no queremos tener el data center y
una serie más, un poco más técnicas, donde a lo mejor hicimos una adquisición o una venta de un área del negocio, y esto nos está obligando a cambiar un poco cómo funcionan las cosas. Es también un motivador importante en algunos espacios para gente hacia la nube. También, si queremos empezar a explorar cargas de trabajo un poco más avanzadas, con inteligencia artificial o big data, quizá nuestro data center on-premises no tiene las capacidades para que nosotros hagamos eso, o simplemente no queremos ponerle esa carga agregada a nuestros sistemas que están en producción. La nube nos permite hacer eso y migrarnos. Y finalmente, a lo mejor estamos consolidando, tenemos una serie de data centers más pequeños, y queremos tener todo operando en un solo lugar y tener un solo panel de control, y eso también nos lo provee la nube de AWS. Entonces estos son diferentes escenarios que, dependiendo de la compañía, pueden motivarlos para hacer una migración hacia AWS. Los beneficios principales de migrar a la nube de AWS también van a ser tanto técnicos en cuanto a capacidades, en cuanto a lo que vamos a poder hacer y que le vamos a poder entregar sobre todo a nuestros clientes, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros en AWS y en todo Amazon, es poder entregarle a los clientes la mejor experiencia, y nosotros queremos que ustedes, nuestros clientes, puedan hacer lo mismo, quitándoles un poco el peso de administrar su propia infraestructura. El primero es, bueno, tenemos una reducción de costos promedio del 31% contra servicios que se encuentran on-premises, y esto todo está basado en un documento de los analistas IDC del 2018. Y obviamente hay que tomar en cuenta aquí el costo total de una instalación on-premises, que incluye la energía eléctrica, tanto para los servidores como para el enfriamiento, estrategias de redundancia, estrategias de backup, todo eso incluido. El costo promedio según IDC es de 31%, es 31% menor cuando nos migramos a AWS. También otro beneficio es la disponibilidad. Según nuestras métricas, tenemos también información de que, comparado con el segundo mayor proveedor de nube, nosotros tenemos 7 veces menos horas de inactividad, o tuvimos 7 veces menos horas de inactividad en el 2018. Nosotros tenemos también un tema de resiliencia, en una infraestructura bien robusta, que incluye 24 regiones que ya están lanzadas y 3 más que hemos anunciado, y cada una de estas regiones está formada por lo que nosotros llamamos Availability Zones, y estas Availability Zones son un agrupamiento lógico de data centers. Entonces, cada Availability Zone está formado por cuando menos 2 data centers, y cada región está formada por cuando menos 2 availability zones. Entonces es una infraestructura súper robusta, lo que nos va a permitir tener una disponibilidad muy buena, durabilidad de datos súper alta. Entonces todo eso nos permite que tengamos muchas compañías que ejecutan todos sus workloads que son críticos para su negocio sobre AWS. Finalmente, también en temas de manejo, de gerenciamiento, la infraestructura de TI en on-premise es más compleja, y lo que vemos en los documentos de IDC es que es 62% más eficiente administrar los servicios desde el punto de vista operativo con AWS. Ahora, como cualquier transformación, como cualquier cambio, pues va a existir alguna resistencia, van a existir algunas barreras, y es importante entender cuáles son las principales. Una de las primeras es, pues podemos tener inversión ya existente, tenemos una inversión que a lo mejor en servidores, o en contratos con data centers, o en algún tipo de contrato que aún no ha cumplido el plazo, o que quizás no hemos acabado de depreciar por completo. Entonces ese puede ser un bloque o algo que nos frene un poco. Los costos iniciales pueden
en algunos casos podemos pensar que las personas que están tomando la decisión pueden pensar que va a haber unos costos iniciales de arrancar un nuevo proyecto y que quizá mover gente al proyecto de la migración y cuáles van a ser los impactos de este tipo, que se parece un poco a la siguiente, que existe un escepticismo de los personas que están involucradas, puede ser de la parte operativa, puede ser de la parte de los ejecutivos de la compañía, porque es nuestro primer esfuerzo en movernos hacia la nube. Uno más es la complejidad misma de cómo están arquitectados el día de hoy nuestros aplicativos, donde puede haber múltiples interdependencias y tener que entender eso bien a fondo para poder hacer una migración y justo el siguiente video vamos a hablar un poco más de esto. Y una preocupación por el downtime. Entonces, a lo mejor estamos convencidos que nos tenemos que mover a la nube, pero nos preocupa que pueda haber un momento en el que estamos haciendo el cambio de la infraestructura actual a la nube y en esa transición final puede haber un corte o una falta de disponibilidad en los sistemas de producción. Y finalmente, una falta de experiencia. A lo mejor es algo que nunca hemos hecho en nuestra empresa, es algo que no hemos hecho en nuestra carrera y esa misma falta de experiencia nos puede crear algo de ansiedad, pero también vamos a hablar en el futuro, vamos a estar hablando también de cómo mitigar cada una de estas barreras, que son barreras que pueden ser obstáculos, pero lo importante es que no se vuelvan bloqueadores, que no acaben siendo la cosa que nos limite, sino hay que entenderlas y hay que también atacarlas. Ahora, parte de cómo vamos a hacer esto es con una herramienta que nosotros llamamos Cloud Adoption Framework o CAF, CAF por sus siglas en inglés, y lo que nos da el CAF es una visión holística de la adopción a la nube dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa. Y es bien importante aquí la distinción que se hace, que he hecho yo en algunos de los slides anteriores, pero realmente quiero remarcar aquí, y es que tenemos que tener una perspectiva de negocios en cuanto a la migración a la nube y una perspectiva técnica. Las dos son igual de importantes, las dos son críticas y si vamos a ser exitosos, que es el propósito de todo esto, necesitamos tener las dos, ¿no? Y del lado de negocios, pues está la parte de entender el valor de la migración para la empresa, también entender el capital humano, las personas que tenemos en la empresa, cuáles son sus perfiles, cuál es su preparación, si están listos, si tenemos que hacer algo más para que así sea. Y también la parte de gestión, de manejo, que es lo que tenemos que priorizar, asegurarnos que mantenemos el control y podemos gestionar y manejar todos los datos y no vamos a perder nada de la visibilidad que se tiene el día de hoy al hacer esta migración. Ahora, del lado técnico, pues la parte de la plataforma que tenemos hoy en día desplegada dentro de la empresa, donde hay que entender las aplicaciones, la infraestructura y cómo interactúan las dos, cuál es su relación, la seguridad, cuáles son, no solo desde la parte de que podamos percibir ataques externos, sino también de la parte de cumplimiento de normativo, bueno, los datos los tengo que mantener por un periodo adecuado y los tengo que encriptar y tengo que seguir un cierto número de cosas por la industria en la que me encuentro, todo eso también lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y finalmente, pues cuál es la parte de operaciones, ¿no? Cómo vamos a estar operando una vez que estemos en la nube y cuáles son las capacidades que tenemos el día de hoy. Eso va a ser muy dinámico porque va a estar cambiando y el modelo es un poco diferente, entonces es importante tener en cuenta que estas son las 6 categorías que cubre el Cloud Adoption Framework. Pero de nuevo, en los videos subsecuentes vamos a tocar más a fondo cada uno de estos y espero que me acompañen. Ahora, ¿cuál es el camino típico de las empresas para llegar a la nube? ¿Cuál es como lo que más hemos visto? Y esto es basado en experiencias que tenemos nosotros con nuestros clientes. No es algo que nada más nos estemos imaginando. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde en un eje tenemos el valor para el negocio y en otro eje tenemos el tiempo. Y aquí podemos ver la curva normal que tiene una compañía donde
podemos tener un proyecto pequeño, más bien tenemos a alguien ahí experimentando, haciendo sus primeros ejercicios en la nube, donde el valor para la compañía es relativamente bajo y a lo mejor el tiempo es un poco largo porque no, a lo mejor es nada más un grupo pequeño, una esquinita del negocio que lo está haciendo independientemente de todo lo demás, pero están aprendiendo, están obteniendo un poco más de experiencia ya operativa. Después tenemos ir construyendo esa fundación, ir haciendo la base que nos va a permitir mudarnos después. Entonces ahí el valor para el negocio empieza a incrementar, pero no es el nivel que máximo aún. Y aquí vamos a ver también un camino alternativo, que es esa línea verde, donde tenemos compañías que son cloud native, que no son compañías que nacieron on-premises, que no son compañías que están en un colocation, sino que desde el día uno, desde el momento cero, estaban ya en la nube. Y pueden ver que los caminos, tenemos ahí unas líneas puntuadas que conectan una con la otra, porque en cualquier momento de una transformación, de una migración a la nube, es que una compañía puede hacer ese brinco hacia ser una compañía cloud native y decir, bueno, ya hice un poco de experimentación, ahora decido hacer el cambio por completo, pero eso puede suceder en cualquiera de las 4 etapas. La siguiente etapa es, bueno, voy a hacer una migración ya, y vamos a hablar más a detalle de los diferentes tipos de migraciones y las diferentes estrategias de migraciones sin que una migración signifique voy a mover todo en un solo momento, sino ya voy a empezar a mover partes en producción significativas de mi negocio. Y finalmente eso nos va a dar también un momento en el que podemos también eliminar deuda técnica, donde podemos tener un montón de features o cambios que queríamos hacer pero que no eran posibles. Este puede ser el momento donde lo podemos implementar también. Y finalmente, ya que hicimos nuestra migración, podemos llegar a un punto donde vamos a estar optimizando y reinventándonos, encontrando nuevas líneas de negocio, etcétera, etcétera, dentro de nuestra misma empresa, creando nuevos features, y eso es el punto final donde ya al que queremos llegar todos, donde podemos enfocarnos más y más en entregarle más valor a nuestros clientes y ser más ágiles, crear más features. A mí me gusta mucho pensar en, o bueno, un quote que escuché hace tiempo, que ni siquiera estoy seguro de quién es, pero es que lo importante no es no fallar, sino fallar rápido. ¿Y por qué? Porque si hacemos muchos experimentos, pero los experimentos son rápidos y no son costosos para la compañía, vamos a estar aprendiendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué tienen en común todas las migraciones? Nosotros lo dividimos en 3 etapas. Las etapas típicas de migración son de evaluación, donde vamos a hacer un descubrimiento rápido de lo que tenemos, vamos a lo mejor a hacer un pequeño caso de negocio. Y en el próximo video voy a estar hablando de las herramientas que podemos utilizar para hacer esto. Luego tenemos una etapa de planeamiento, que ahí vamos a hacer ya un análisis más profundo, vamos a entender qué herramientas podemos utilizar para entender nuestra infraestructura actual, y vamos a terminar el producto de esta segunda fase, es un plan de migración. Y después de eso llegamos a la parte de la migración, que a su vez es un proceso que es iterativo, no es un solo momento, sino vamos a tener múltiples momentos donde vamos a estar interactuando. Entonces vamos a descubrir, diseñar, construir, integrar, validar, y luego vamos a hacer un cutover, ¿no? Nos vamos a pasar a la nube, pero eso pueden ser en segmentos diferentes de la compañía, en productos diferentes, en diferentes features. Entonces puede ser un ciclo dentro del ciclo más grande, y podemos ir acelerando conforme va pasando el tiempo. Ahora, hay 6 estrategias comunes para la migración de aplicaciones, y vamos a tocarlas a fondo, pero sí quería verlas rápidamente, que son cada uno de los colorcitos que vemos ahí: rehost, replatform, repurchase, refactor, retain, retire.
Entonces, pues nada más vamos a cambiar rehost, que es el verde, nada más vamos a cambiar el tipo de host que estamos utilizando, vamos a cambiar de plataforma, vamos a cambiar de proveedor de software as a service, vamos a refactorizar lo que estamos haciendo para que funcione de otra manera, o vamos a mantener algo o de plano vamos a deshacernos de algo porque ya es legacy, porque eso va a retirarlo. Como les mencioné al principio, esta solo es una introducción bien rápida. Les quiero pedir por favor que nos acompañen en los próximos 3 videos donde vamos a estar tocando cada una de estas secciones a detalle. Mi nombre es Memo Doring, soy parte del equipo de relación con desarrolladores para AWS. Espero que tengan un gran día y si quieren localizarme les dejo mi Twitter también en pantalla. Muchas gracias.